Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gilberto Jarquín Hernández de la Universidad Línea CNCI, con matrícula AL 089283. Con eso dicho, los dejo con mi proyecto integrador. Es un modelo de referencia que estandariza las funciones de un sistema de comunicación en 7 capas. Cada capa tiene un propósito específico y trabaja con la capa inferior para proporcionar la comunicación de red. El modelo QSI se usa para ayudar a comprender cómo las diferentes tecnologías y protocolos interactúan en sí. Cada una de las 7 capas sería la capa física, que se encarga de la transmisión de datos en forma de señales eléctricas, ópticas o radiofrecuencias. Incluye cables, tarjetas de red y además otros componentes físicos. Un ejemplo sería el cobre, la fibra óptica o adaptadores de red. El 2 sería la capa de enlace de datos, que asegura que los datos se transmitan sin errores entre dos dispositivos directamente. Ponemos como ejemplo nuestra conexión de red de internet a nuestra computadora. Utiliza direcciones MAC para identificarse y el control del acceso al medio. En la capa de 3 tenemos la capa de red. Se encarga de la disección y enrutamiento de paquetes de datos. Utiliza direcciones lógicas, como las direcciones IP, para determinar la ruta por la que deben viajar los datos. Un ejemplo serían los routers o protocolos IP. La capa de transporte, que proporciona una comunicación confiable entre dispositivos, asegurando que los datos se entreguen correctamente y en orden. Incluye control de flujo y corrección de errores. Otro ejemplo sería la TCP, la transmisión de control de protocolo, o UDP. La capa 5 sería la capa de sesión. Establece y mantiene y termina las conexiones entre aplicaciones. Se encarga de gestionar el intercambio de datos entre las aplicaciones y de controlar el diálogo entre ellas. Un ejemplo sería el protocolo NetBIOS. La capa 6 sería la capa de presentación. Traduce, cifra y comprime los datos para que la capa de aplicación pueda entenderlos. Asegura que la información se muestre correctamente entre sistemas diferentes. Un ejemplo sería el SSL o TLS, que sería el cifrado de datos, o JPG, alguna cosa así. Tenemos la capa número 7, capa de aplicación, que es la capa más cercana al usuario final y permite la interacción directa entre el usuario y la aplicación de red. Ejemplo sería HTTP, FTP y SMTR. El protocolo TCP es un protocolo de capa transparente que se encarga de asegurar que los datos se transmitan de manera confiable. El TCP fragmenta los datos en paquetes, les asigna un número de secuencia y proporciona mecanismos de corrección de errores, asegurándose que los paquetes lleguen a su destino sin alteraciones y en el orden correcto, mientras que el protocolo IP es un protocolo de capa de red que se encarga de direccionar y enrutar los paquetes de datos a través de una red IP. Utiliza las direcciones IP para identificar los dispositivos en la red y decidir la mejor ruta para el envío del paquete. Los diferentes modelos de TCP o IP sería capa de aplicación, que corresponde a la capa de aplicación del modelo OSI, que maneja los protocolos de comunicación entre aplicaciones. La capa de transporte, que es equivalente a la capa de modelo OSI, donde se encuentran los protocolos TCP y UDP para la transmisión de datos confiables o sin conexión. La capa de internet, que también es igual a la capa del 3 del modelo OSI y se encarga de dirigir y enrutar los paquetes de datos. El protocolo principal en esta es la capa es IP, y la capa de acceso a la red, que esta capa abarca tanto la capa 2, o sea, enlace de datos, como la capa 1, física del modelo OSI, y gestiona la transmisión de datos a través de los medios físicos de la red. Los protocolos de enrutamiento son esenciales para que los routers puedan determinar la mejor ruta para enviar los paquetes de datos a través de una red. Y estos protocolos permiten a los routers intercambiar información sobre las redes y las rutas disponibles, adaptándose a cambios en la tipología de la red. El comando iconfig en Windows o ifconfig en sistemas basados en Unix o Linux se utiliza para verificar la configuración de red de un dispositivo, como la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Además, el ping, que es un comando útil para verificar la conectividad entre otros dispositivos en la red.
Las perturbaciones de transmisión pueden afectar la calidad de la señal y la integridad en los datos de una red. Algunas de las más comunes son ruido, que son señales que interfieren con la señal original y pueden causar pérdidas o alteraciones de datos; atenuación, que es la pérdida de la fuerza de la señal a medida que viaja a través del medio de transmisión; interferencia electromagnética, EMI, interferencia de señales de otros dispositivos electrónicos que afectan la transmisión de datos; los retrasos, o lag, tiempo adicional que tarda un paquete en viajar de un punto a otro en la red; colisiones, que ocurren cuando los dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo en la misma red, lo cual resulta en la pérdida de datos sin necesidad de retransmitir; el jitter, que es una variabilidad en el tiempo de retraso entre la llegada de los paquetes, lo que puede retrasar las aplicaciones en tiempo real para las videollamadas.